en este caso, reemplazar los valores de cada uno. Vamos en principio a separar en término. Acá tenemos un término que es 2 por a de x menos c de x por b de x. Vamos a reducir a esta. Vamos a reemplazar. Tenemos un 2 por y el valor de a de x. Vamos a copiarlo. Vamos a ubicar por aquí. Este valor, estos valores mejor dicho, lo vamos a colocar entre paréntesis, porque es el doble de todo lo que vale a. Luego dice menos c de x por b de x. Esto, que va a ser un término, lo vamos a colocar entre corchetes, porque c de x, vamos a copiarlo, tiene dos términos. Entonces, estos términos los vamos a colocar entre paréntesis, por aquí. Acá tenemos x cuadrado más 3x por, ese es el valor de c, ahora vamos a colocar el valor de b. Vamos a copiar el valor que tiene b de x por aquí y también lo vamos a colocar entre paréntesis. Ahí está. Vamos a colocar paréntesis. Este es el valor de b de x y vamos a cerrar nuestro corchete. Entonces ya tenemos expresado en este caso el doble de a de x menos los que nos va a dar c de x por b de x. Vamos a comenzar haciendo una propiedad distributiva. 2 por 2 es 4. Como solamente tenemos x a la cuarta, vamos a colocar y el signo a la cuarta, ahí está. Más por menos, menos. Ahora el signo más por más, vamos a multiplicar, nos da más. 2 por 3 es 6. X cubo. Simplemente tenemos esta letra elevada al cubo. Recién hicimos este término. Ahora vamos a multiplicar por el tercer término. Más por más es más. 2 por 2 es 4. Y la única letra es este. Este no tiene letra, así que simplemente colocamos la X. Regla de signo, más por menos es menos. Y 2 por 1 es 2. Ahora vamos a bajar este menos con nuestro corchete. ¿Por qué colocamos un corchete? Porque ya tenemos dentro de este corchete paréntesis. Acá también vamos a aplicar propiedad distributiva. Este tiene un 1, 1 por 4, 4. Ambos están positivos, o sea que me queda positivo. Propiedad de la potenciación, x cuadrado por x cuadrado, x a la cuarta. ¿Qué es lo que me dice la propiedad? Que cuando las bases son iguales, los exponentes se suman. Vamos a multiplicar por el siguiente término. Más por menos es menos. 1 por 3 es 3. X cuadrado por x a la 1, x cubo. Sumamos ese 2 más el 1. Más por más es más. Nos vamos al siguiente término. 1 por 2 es 2. No tiene letra, simplemente dejamos la letra x al cuadrado. Ahora nos vamos con el siguiente término. Más por más es más. 3 por 4 es 12. X por x cuadrado, x al cubo, lo vamos a sumar. 1 más 2 es 3. Más por menos es menos. 3 por 3 es 9. 1 más 1, 2.
más por más es más, con el siguiente término. 3 por 2 es 6. Y le colocamos la X porque tiene una sola letra. Y cerramos el corchete. En el siguiente paso nos vamos a centrar en esta parte. No nos vamos a centrar arriba en esta parte. Simplemente vamos a bajar estos números que tenemos acá. Yo los voy a copiar. Simplemente volvemos a copiar los mismos valores. Y acá vamos a aplicar regla de signo. Menos por más es menos. Y volvemos a copiar el mismo valor. 4x a la cuarta. Menos por menos es más. Y bajamos otra vez el mismo número con su respectiva letra. Menos por más es menos. Y bajamos el 2x cuadrado. Simplemente estamos aplicando la regla de signos porque tiene un menos delante de un corchete. Menos por más es menos. 12x al cubo. Menos por menos es más. 9x cuadrado. Y el último hacemos menos por más menos 6x. Y ahora lo que vamos a hacer es juntar lo que yo lo denomino parientes. ¿A qué le llamo parientes? Los que tienen el mismo exponente. En este caso tenemos, vamos a buscar el que tiene el exponente mayor, es a la cuarta, y vamos a aplicar regla de signos la suma. En este caso tengo un menos 4x a la cuarta, menos 4x, signos iguales sumamos, menos 4 es menos 8, x cuarta, simplemente se suma lo que sería, ahí está, la base. Ahora vamos al cubo, tenemos 6x al cubo, más 3x al cubo, menos 12x al cubo, 12 y 6 más 3 es 9, menos 9 es menos 3x al cubo. Recuerden que hay muchos videos donde explico cómo trabajar con, en este caso, sumas de polinomio. Y ahora nos vamos a con x cuadrado. Tenemos un menos 2 y un más 9. Menos 2 más 9 se restan, pero se coloca el signo del mayor. 7x cuadrado. Signos distintos resto y coloco el signo del mayor. Me quedó el cuadrado. Y ahora vamos con las x. Acá tengo una x sola y acá tengo otra. 4 menos 6 menos 2x. Y por último me quedó el numerito solo, menos 2. De esta manera me queda resuelto este cálculo combinado. Gente, espero que les haya sido muy útil el video de hoy. Si es así, espero sus likes, que compartan, que se suscriban al canal. Les mando un beso grande. Nos estamos viendo en el próximo video. Chao.